Cristo Jesús, Señor nuestro, aquí estamos presentes, haciendo, Amén. haciendo no solo lo que nos gusta, porque esto va más allá de un gusto, es a lo que nos ha llamado el Señor, a predicar la palabra cuando nos ha llamado a predicar y a escuchar la palabra cuando nos ha llamado a escuchar. Entonces, estos dos hechos esta noche se ven reflejados acá. El Señor habla, nosotros escuchamos. Y si escuchamos, recibimos. Y si recibimos, somos definitivamente moldeados conforme a la voluntad de Dios. Y esto nos va a permitir crecer, madurar y dar fruto. Equipo para crecer, humildad para madurar, parte 8. Y aún nos falta. Pero bajo el título Sumergidos en Cristo esta noche, traemos el mensaje. Sumergidos en Cristo. Y permítame introducir el mensaje diciendo que, en recuerdo de Pablo, que el apóstol Pablo nos ha deleitado y nos sigue deleitando con estos 7 aspectos que él destaca de la porción de Efesios que nos sirve como fundamento bíblico para este estudio, porque él tiene un propósito claro y es manifestar una dimensión sólida de la Trinidad. Y al proyectar esa dimensión sólida de la Trinidad, hablamos del peso definitivo de la fe del creyente en este Dios único y verdadero que se manifiesta a través de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Pablo habla del cuerpo, un espíritu, una esperanza, y allí está el Espíritu Santo. Un Señor, una fe, un bautismo. Y ahí está el unigénito del Padre, un Dios y Padre de todos, el Dios Todopoderoso. La semana pasada hablábamos de la fe, una fe. La única fe que abrazamos como cristianos. La única fe que nos ha sacado de la perdición, de una eternidad en el lago de fuego, a vida y vida plena en Cristo. Es la fe del Hijo de Dios, la fe del unigénito del Padre, la fe del Creador, la fe del Alfa y la Omega, la fe de quien es principio y fin, la fe del Amén eterno, la fe del Cristo, el ungido, el enviado del cielo, la fe de nuestro Señor y Salvador. Una fe que es más que suficiente ya que se afianza en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Una fe que es perfecta y poderosa en sí misma en virtud de su origen divino. Una fe que le garantiza al justo vivir en fe, por fe y para fe. Una fe que conduce al creyente de la mano por senda de justicia. Una fe que alumbra el alma y hace resplandecer en el espíritu del hombre nacido de nuevo esa esperanza avivada para poder decir, Abba, Padre. Una fe que no avergüenza. Una fe que enriquece. Una fe que levanta. Una fe que fortalece. Una fe que no es humana. Una fe que solamente Dios en su amor y gracia nos podía dar. La fe del Hijo de Dios. Y en virtud de esto, Pablo proclama una sublime expresión que recoge lo que implica una fe. En 2 Corintios 4:13. En 2 Corintios 4:13, el apóstol escribió lo siguiente. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Obviamente, en virtud de una fe, la fe del Hijo de Dios. Dicho esto, podemos avanzar en el estudio. Es necesario avanzar. Podríamos quedarnos hablando de una fe, pero es necesario avanzar.
Y el fundamento bíblico que estamos utilizando está en Efesios 4 del 4 al 6. Efesios 4 del 4 al 6. Y allí dice la palabra en Efesios 4 del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Después de haber hablado de una fe, vamos a hablar de un bautismo. Un bautismo. Y cuando Pablo presenta el concepto del bautismo o esta verdad del bautismo, el apóstol no está presentando la inmersión en agua. Y con esto no estamos diciendo que el bautismo bíblico en agua lo desconozca el apóstol, de ninguna manera estamos afirmando eso. Mucho menos estamos sustentando o afirmando que no lo aceptamos nosotros, para nada, eso no es así, de ninguna manera. Lo que estamos es entendiendo que recibimos de Pablo la enseñanza que cuando se nace de nuevo, y a eso se refiere el apóstol, cuando se nace de nuevo, la obra del Espíritu Santo establece a la nueva criatura en la posición perfecta que Dios ha determinado. Una posición definida por el plan celestial y esa posición está en el cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Ese es el bautismo. Ser colocado en el cuerpo de Cristo, en Cristo mismo. El bautismo en agua expresa como significado primordial esa verdad espiritual del quien nace de nuevo. Esa verdad interna, espiritual, que manifiesta ante propios extraños a través del bautismo en agua. Esa acción obviamente se da después de haber nacido de nuevo. Primero se nace de nuevo y se es bautizado en el cuerpo de Cristo en la iglesia, se es colocado en una posición única en la iglesia para después bajar a las aguas y expresar al mundo, a propios extraños, a amigos y enemigos, a hermanos y no hermanos, que somos creyentes, que somos cristianos. Esa verdad interna de haber nacido de nuevo, esa verdad de la nueva posición en Cristo, esa verdad de haber sido bautizados en Cristo, de haber sido puestos en Cristo, se expresa con el bautismo en agua. Entonces, lo que Pablo está transmitiendo acá, desde el parámetro del Nuevo Testamento, desde el contexto del Nuevo Testamento, que es el fundamento doctrinal que aquí se ve, es que él está enseñando que el bautismo en el cuerpo y el de aguas no pueden ser separados. No se pueden considerar aparte, porque efectivamente, por gracia, por amor, somos bautizados en Cristo al nacer de nuevo. Y nosotros en coherencia, como una acción lógica, como una expresión de obediencia a la fe y a la verdad, nos bautizamos en agua. Es lo coherente. Para quien nace de nuevo, lo coherente es bautizarse en agua. De hecho, eso es un componente de la orden primordial de la Gran Comisión. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué esto es tan importante? El mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13, destaca algo que aquí toma trascendencia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13. Dice así Pablo: porque así como el cuerpo es uno, la iglesia, Jesucristo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo relaciona con el cuerpo humano, lo compara. Cuando se habla del cuerpo, se habla de Cristo, de la iglesia.
Porque por un solo espíritu, 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Le hace Cristo. Entiéndase la iglesia. Sean judíos o griegos, sean judíos o gentiles. Pero si han recibido a Cristo, si han reconocido al Señor, al haber escuchado el Evangelio, el Espíritu Santo los convenció de pecado, de justicia y de juicio. Han aceptado esa palabra de verdad y han confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por nuestros pecados y es nuestro Salvador y Señor. Sean esclavos o libres independientemente de su condición humana. Dice que, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo en Cristo lo recibimos todos los creyentes al nacer de nuevo. El bautismo en Cristo, en el cuerpo, en la iglesia, la ubicación de esa posición en Cristo. Por eso somos tan insistentes cuando hablamos de la identidad en Cristo, la posición en Cristo, la función en Cristo, las responsabilidades en Cristo, en razón de ese bautismo, al nacer de nuevo. Imparagitable, incuestionable. Cada creyente, al nacer de nuevo, es bautizado en Cristo por el Espíritu Santo. Es puesto en Cristo en una posición única, con una función específica, con una responsabilidad delegada de parte de Dios. Ineludible. Pero hay confusión. Y la confusión engendrada por largos siglos es a raíz de las controversias e imprecisiones a través de las épocas, los enfrentamientos doctrinales, las divisiones al interior de la iglesia, la pésima o poca enseñanza sobre esa posición del creyente en Jesucristo. Por lo menos, en lo personal, puedo decir que yo vine a escuchar, a ser enseñado y a entender, por gracia del cielo, mi posición en Cristo, tal vez 10 años después de haber nacido de nuevo. No se me había dicho desde el comienzo. Nunca se me dijo en el discipulado que recibí por primera vez. Nunca se me señaló en aquella iglesia donde yo nací. Pero el Señor un día me lo reveló, me lo hizo entender y me abracé a esa verdad. Así la vivo. Así la he entendido. Así la transmito, la predico, la enseño. Y eso es determinante, es mi identidad en Jesucristo. Y entiendo que eso es lo que sustenta mi identidad como hijo de Dios. Eso es lo que respalda mi función ministerial. Eso es lo que le da dimensión al llamado y a la tarea que Dios ha encomendado a cada uno de nosotros. Ese bautismo en Cristo, porque si no estamos en Cristo, entonces estamos fuera de Cristo. Y si estamos fuera de Cristo, estamos bajo la cobertura del enemigo de la justicia. Importante entender esto. ¿Dónde estamos? Bajo la cobertura de quién estamos. ¿A quién pertenecemos? Mi mano izquierda pertenece solo a mí, no a otro. Mi mano derecha me pertenece a mí, no a otro. Esta nariz que ama a mi esposa me pertenece a mí, no a ella, ni a otro. Cada miembro de mi cuerpo tiene una posición en mi cuerpo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una posición en el cuerpo de Cristo en la iglesia y le pertenece a Él. Porque nacimos de nuevo y fuimos puestos allí por la gracia y en virtud del amor de Dios. Pero el no enseñar esto bien o el desconocerlo ha traído como consecuencia lamentable que muchos creyentes, miles o millones de creyentes desconozcan el valor del bautismo en el cuerpo
o sea, de su posición en Cristo. Y esto implica desconocer esa relación directa con el Padre y el Hijo en virtud de esa posición y por tanto no se dimensiona lo que implica un bautismo en agua. Y por eso hay mucho creyente que pasan los años y no han pasado por las aguas. Porque tal vez no entienden esto o no se les ha enseñado. Lo dicho suma a la inmensa variedad de enseñanzas y prácticas que se observan en las distintas ramas de la iglesia, las diferentes corrientes doctrinales hoy por hoy, con relación al bautismo. Escuchamos cualquier cantidad de cosas, muchas de ellas barbaridades. Es necesario recalcar, mi amada familia, es necesario recalcar, enfatizar, poner en negrilla, con mayúscula, resaltado, subrayado, destacado. Cuando se hace una exégesis objetiva de las referencias que en el Nuevo Testamento se hace sobre el bautismo en agua, como señal exterior de la fe y de haber nacido de nuevo, determinantemente está relacionado con el bautismo en el cuerpo, con la posición en Cristo, que lo ha hecho el Espíritu Santo. Porque eso es lo que enfatiza que haya esa comunión invisible y única entre la cabeza y el cuerpo, entre el Padre y el Hijo, entre el Señor y Salvador y cada uno de nosotros. Pablo lo entendió muy bien. De ahí que Gálatas 3, 26 y 27, el apóstol registra lo siguiente allí. Gálatas 3, 26, 27. Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Atención. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros. Cada creyente. Cada persona que tenga su nombre registrado en el libro de la vida. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido introducidos en Cristo, puestos en Cristo, ubicados en Cristo, puestos en el cuerpo, ubicados en el cuerpo, bautizados en el cuerpo, de Cristo estáis revestidos. No solo vestidos, revestidos. Nadie nos va a sacar de allá. Y esto responde, lo que escribió en Gálatas Pablo, responde a algo que plantea Salmos 7, 9 y 10, como una verdad que está allí latente y que aquí se confirma. Porque la palabra, ella misma, se confirma. En Salmos 7, 9 y 10 dice la palabra: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, le está hablando el salmista, al Señor. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Mi escudo. Y esa palabra escudo, en el original hebreo, habla de algo que lo cobija a uno por completo y lo protege totalmente. Mi escudo está en Dios. Quiere decir, estoy dentro de Dios. Hablo de mi escudo que es Dios, que está en Dios, que es el mismo Dios y que me protege y por tanto estoy seguro. Esa verdad que refleja Salmos en la protección del creyente en Dios es lo que Gálatas dice, que en Cristo estamos revestidos. Estando en Cristo estamos de Él revestidos. Y el mismo Pablo en 1 Corintios 6, 17 lo señala y lo lleva a una dimensión espiritual muy
pertinente de destacar ahora, porque dice allí en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Una unidad espiritual con Cristo. Y esto se da al interior del cuerpo, no en el exterior. Esa unidad espiritual, por ser espiritual, no es tangible físicamente. Es al interior. Por eso estamos en Cristo. Y esa unidad, porque dice que un espíritu es con él, esa unidad, el mismo Señor Jesucristo la plantea, la destaca e intercede por la misma en Juan 17, 23. En Juan 17, 23 el Señor dice esto, lo registró Juan. Dice, le está hablando al Padre, está orando ante el Padre. Dice, yo en ellos, ¿en quiénes? En la iglesia, en sus discípulos, en los suyos. Yo en ellos y tú en mí. Atención, Jesús está diciendo, yo en ellos, tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, ellos. Para que el mundo conozca que tú me enviaste al mundo y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. O sea, en mí los has amado, es lo que está diciendo Jesús. Si no estamos en Jesucristo bautizados, el Padre no nos puede amar. Si no estamos en Jesucristo bautizados, el Padre no nos ve salvos. Si no estamos en Jesucristo bautizados, el Padre no nos ve perdonados. Si no estamos en Jesucristo bautizados, la obra de la cruz no es válida para quien está fuera de Cristo, sino para quien está en Cristo, revestido de Cristo. Y no estamos hablando de un simbolismo o una sombra como se plantea desde los antiguos tiempos, desde el Antiguo Testamento. Esto es una realidad espiritual de alcance eterno. Es una verdad posicional. Y es de carácter único, personal e intransferible. Una realidad espiritual de alcance eterno, repito. Una verdad posicional que es de carácter único, personal e intransferible. Por mi formación profesional sabemos, cartográficamente cada punto en la Tierra tiene un norte, un sur, un este, un oeste, una sola coordenada. No pueden haber dos puntos con la misma coordenada, nunca. La coordenada tiene tres dimensiones: longitud, latitud y altura. No pueden haber dos puntos con una misma coordenada. En el cuerpo de Cristo no pueden haber dos en la misma posición. Cada posición tiene alguien que la ocupa. Una verdad posicional de carácter único, personal e intransferible. Tú no puedes negociar con la posición que Dios te dio. La puedes descuidar. Te puedes olvidar de ella si quieres, pero no puedes negociar con ella. Porque fue Dios quien te la dio. Y a Dios tendrás que darle respuesta y a Dios le daremos respuesta de ello. Es tan impactante esto. Y reitero, Pablo lo entendió muy bien. Que él en Colosenses 2, 9 y 10 escribió lo siguiente. En Colosenses 2, 9 y 10 escribió lo siguiente, y ustedes nos han escuchado a mi esposa y a mí hablar mucho de este pasaje. Porque en él, en Jesucristo, habita corporalmente la plenitud, toda la plenitud de la deidad, dice la Escritura. Porque en él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. No falta absolutamente nada de Dios. Está en Cristo. Se manifestó en Cristo. Y vosotros, habla de la iglesia, y vosotros estáis completos en él. No nos falta absolutamente nada en esa posición en Cristo. En él, que es la cabeza de todo principado y potestad, que es la cabeza del cuerpo. Y avanza la explicación de Pablo diciendo, en él, estoy leyendo el 11, en él
fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Atentos. En él, en Cristo, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, en la obra de la cruz. Al ocupar esa posición en Cristo, quedamos completamente limpios de pecados. El sufrimiento de Cristo, el dolor de Cristo, la obra de la cruz, nos admite a nosotros limpios de pecado. Por eso fuimos declarados justos. Porque dice el verso 12 de Colosenses 2, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La simbología de ese bautismo en agua, como producto del bautismo en Cristo, en el cuerpo. Pablo sigue hablando en Gálatas 3:28-29. 3:28-29. Para entender esto, que es tan importante, del bautismo en Cristo. Sumergidos en Cristo. Sumergidos en Jesucristo. Ese es el título que se le ha dado a este mensaje, sumergidos en Jesucristo. Estamos hablando del bautismo. Y dice Pablo, aquí en Gálatas 3:28-29. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, en el cuerpo. Somos un cuerpo. Total unidad. Plenitud de unidad. Y el 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Porque estamos en Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo al nacer de nuevo. Y Pedro, en 1 de Pedro 5:14, nos da un dulce adicional acá, un manjar adicional que dice, 1 de Pedro 5:14, es un manjar adicional, un postre celestial. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Los que estáis en, los que tienen una posición dentro de Cristo, los que estáis revestidos de Cristo, los que estáis dentro de Cristo, los que estáis bautizados en Cristo. Posición. Y por eso Pablo escribió en Gálatas 6:15 esto. Aleluya, gloria al quien vive. Te adoramos, Señor. ¿Qué más podemos decir si no es gracias, Padre? Gálatas 6:15, Pablo escribió así. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esto es válido para quien está en Cristo, en razón de la nueva creación. Como dice 2 Corintios 5:17. Por medio del bautismo es sellada la comunión del creyente con su Señor. Y por extensión, en el bautismo, en ese bautismo en el cuerpo, sumergidos en el cuerpo, esa verdad posicional en Cristo, reposa la evidencia de que toda clase de persona que ha nacido de nuevo, sin discriminación alguna, el que ha nacido de nuevo, participa de Cristo y en Cristo. De Cristo y en Cristo. Es un bautismo que nos mantiene sumergidos en Jesucristo para vivir de acuerdo al plan de vida eterna del Dios Todopoderoso. Pero, pero, esto toma relevancia, es fructífero, genera resultados
solo en razón de la obediencia, la fe, a la verdad y al Evangelio de Cristo. Es la única manera con la cual podemos disfrutar de esa posición y condición, la obediencia. Lo contrario es como dejar de nadar en el río del Espíritu, no aceptar la cobertura perfecta de Cristo, decirle no te necesito. No, si estamos en el cuerpo, somos parte del cuerpo, necesitamos la cabeza, porque si negamos la cabeza es como si nos muriéramos en el cuerpo. La cabeza nos da vida, dirección y razón de ser. Estamos bautizados en Cristo, sumergidos en Jesucristo, porque hay una razón de ser hijos de Dios, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre por la eternidad. Amén. Amén.